Vamos a analizar a mayor profundidad sobre este tema, por lo que saludo con mucho gusto en este mediodía a Eduardo Manzanares, analista de Casa, y también a Óscar Valderas. Él es periodista especializado en seguridad pública y crimen organizado, porque a propósito de lo que decía hoy por la mañana, los saludo con gusto a ambos, el presidente sobre esta disputa que se está teniendo por parte del crimen organizado por el control del territorio, por el trasiego de las drogas, por estar muy fijados en los puertos más importantes de nuestro país, y que esto a su vez pues deriva la violencia que se está viviendo, en donde los homicidios dolosos pues se concentran en unos pocos entidades. Inicio contigo, Óscar, sobre cuál es tu visión de lo que está ocurriendo y por qué se ha recrudecido la violencia en los últimos años. Excelente mediodía. Gracias, Mitzi. Saludos, Eduardo. Mucho gusto, gracias por invitarme. Yo considero que hay que hacer una diferencia principal. ¿Cuáles son los lugares donde históricamente ha habido crisis de violencia en el país? Que tenemos bien focalizado, por ejemplo, los retos que siguen en Tierra Caliente, en la parte de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, también Tamaulipas, evidentemente, como un foco rojo que ha estado permanentemente y lamentablemente en la historia del país, y sin embargo podemos también ver cuáles son los retos que prácticamente han crecido junto con esta nueva administración. Yo te diría que son tres zonas muy importantes. Creo que Sonora ha destacado como un reto importante, que además tiene el componente de que de ahí es el primer secretario de Seguridad Federal, por llamarlo de algún modo, que va a gobernar por parte de Morena, Alfonso Durazo. Tenemos también la parte de Guanajuato, que es donde explota todo el problema del huachicoleo y la escasez de combustibles. Y finalmente Zacatecas, que también ha tenido este gran problema de seguridad creciente en este sexenio, específicamente municipios como Fresnillo, que sale en el primer lugar de la encuesta de percepción de violencia que hace el INEGI. Este componente, sobre todo cuando buscamos y analizamos las causas de cuáles son, por qué aumentó la violencia en esas tres regiones, digamos, por parte de este sexenio, encontramos un elemento que está en estos tres lugares: una guerra entre dos grupos criminales principalmente. Uno es el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha destacado como el cártel hegemónico, el que tiene mayor presencia y dominio en el país, y por otro lado un cártel histórico, el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa, que vive una propia lucha interna por controlar la estructura después del arresto y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Y aquí aparece un elemento clave, que es el Mayo Zambada, que junto con los hijos del Chapo Guzmán pelean por este control. La gente del Mayo Zambada, los llamados MZs o flechas MZ, junto con los chapitos, junto con la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, son el principal ingrediente para esta generación de violencia que lamentablemente el gobierno federal no ha podido frenar. Efectivamente, Óscar, ¿qué tal? Te saludo con gusto, Mitzi. Y aquí, vaya, a mí se me hace muy extraño lo evidente, porque sabemos que es una lucha entre bandas criminales. Y esto, pues más allá de demostrarnos que hay una lucha entre los cárteles, como bien lo acabas de explicar, Óscar, pues es una falta de una estrategia real y, vaya, efectiva por parte del gobierno federal, porque simplemente no está dando resultado. El índice de violencia en México, la percepción de inseguridad, de acuerdo a los datos del INEGI, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su municipio. Bueno, pues esto nos habla que el gobierno federal ha sido incapaz de detener esta ola o este incremento en la violencia, de detener el trasiego de armas hacia estos grupos criminales, pero tampoco de atacar, como se prometió hace 3 años, las causas que originan la violencia. Y esto, bueno, pues desde mi punto de vista simplemente demuestra que quizá el análisis que había hecho López Obrador al inicio de su administración, o antes, porque lo había prometido desde antes, pues simplemente falló esa línea o esa idea que tenía de cómo acabar con la violencia. Para López Obrador, el dar dinero a la gente más necesitada, a los jóvenes, pues iba a solucionar en gran parte el problema de inseguridad. Vemos que no es así. Vaya, estamos en picos y valles, pero de todas maneras los índices de violencia, de homicidios dolosos, sean o no sean entre bandas criminales, está elevadísimo. También me llama mucho la atención, Óscar, Mitzi, no sé qué opinen ustedes, pero como que se trata de justificar este incremento de la violencia, como se hizo en el pasado, al argumentar que son entre bandas criminales.
pero a final de cuentas nosotros como sociedad, como ciudadanos de a pie, estamos en medio de esas bandas criminales. De ahí vienen a lo mejor el fuego cruzado, pero de ahí viene también el temor a salir de casa y la inseguridad de lo incierto, vaya, que es, oye, ¿vamos a regresar o no vamos a regresar en la noche, no? Fíjate lo que dice Eduardo, yo añadiría que además hemos pasado de la ausencia del Estado a un Estado ausente que, como tú bien dices, no logra resolver las principales problemáticas y temores de la gente. Y además, no hay que olvidar que la principal exigencia de los ciudadanos siempre aparece seguridad en primer lugar. Hemos pasado a una presencia simulada del Estado. Y déjame elaborar sobre esta idea. Por ejemplo, Jalisco, que tiene unos graves índices de criminalidad justamente por la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, hoy tiene 30 cuarteles de la Guardia Nacional. Esto es una cifra que no existía hace aproximadamente 3 años. De acuerdo con el plan del gobierno federal, se están planeando 248. Sin embargo, presencia del Estado no se está traduciendo en efectividad de la estrategia criminal. Cuando uno va, por ejemplo, hacia Tierra Caliente, a Aguililla, que también es el gran foco, el gran reto de seguridad de este país, uno pasa necesariamente, sí o sí, por el cuartel de Guardia Nacional que está en Apatzingán. Y uno pensaría que entonces la presencia decidida permanente del Estado a través de un cuartel de la Guardia Nacional generaría una percepción de paz, de seguridad. Sin embargo, esto no es así. Lamentablemente, gran parte de la estrategia está equivocada, porque pareciera que hay un interés por hacer cortes de listones, por inaugurar instalaciones, por hacer presentaciones de uniformados, como si eso de manera automática resolviera el problema de la seguridad. Creo que hay gente que no está viendo en la estrategia del gobierno federal que presencia no es lo mismo que operación. Y como tú bien decías, Eduardo, hay un gran problema cuando la ciudadanía dice, efectivamente, aquí está el cuartel de la Guardia Nacional, aquí está la presencia del ejército, aquí tengo la base naval de la Marina, pero a la hora que llegan los balazos, a la hora que se arma la pelotera, como dicen en algunos lados, nadie sale, y cuando uno llama a las instituciones, a la fuerza de seguridad, nadie aparece para auxiliarnos. Y ese relato ocurre de manera recurrente en Tamaulipas, en Guerrero, en Chiapas, en Jalisco, en Sonora y en ciudades focalizadas que siguen siendo el gran reto histórico como Juárez, Tijuana, Iguala, y lamentablemente hemos pasado de la omisión del Estado a la presencia del Estado y luego de la presión a la falta de operancia del Estado. Creo que ese es el gran reto también que se debe atender si queremos en el plazo corto bajar esta terrible cifra de 100 homicidios dolosos cada día. Me parece que esta situación es bien preocupante, todo algo que acabas de mencionar, es el reto histórico que han tenido las autoridades de México, que todos han prometido acabar con esta situación o por lo menos controlar, frenar esta situación. Sin embargo, ahora vemos el nuevo componente de hace algunos pocos años que se agrega a toda la gran cantidad de drogas que han sido comercializadas o por lo menos salidas desde nuestro país hacia Estados Unidos, incluso pues también traída desde Colombia, en fin, y ahora se agrega el fentanilo. ¿Qué tanto ahora la presencia de esta droga, que además es mucho más dañina y que pareciera que hay un mercado que está exigiéndolo prácticamente en algunos otros países y que desde México se está realizando esta operación por parte de los grupos criminales? ¿Qué tanto ahora juega un papel para la determinación de la violencia en nuestro país, Oscar? Bueno, yo creo que el fentanilo es el gran ejemplo del fracaso de la guerra contra las drogas. Acaba de cumplir 50 años la declaratoria del presidente Richard Nixon, que prometía principalmente 3 cosas: menores usuarios de drogas, menores variantes de drogas y las que existieran que fueran menos letales. El fentanilo no solamente es más letal, es una variante novedosa de las drogas y además atrae a muchos más usuarios por su alta concentración y por su fórmula adictiva. ¿Qué está haciendo el fentanilo en México? Principalmente en fentanilo, para su creación en México a través de estos laboratorios clandestinos, se requiere de una materia prima que es abundante en Asia. Esta materia prima llega principalmente de manera marítima por los puertos, con especial interés en Lázaro Cárdenas y en Manzanillo, estos puertos muy importantes, y aquí se fabrican, se envían a Estados Unidos, pero cada vez comenzamos a darnos cuenta más de que el mercado de consumidores del fentanilo, que es una droga altamente adictiva y muy peligrosa,
no solamente está en Estados Unidos, sino que comienza a llegar a México en una especie de similitud de lo que pasó con la cocaína. Durante mucho tiempo nos consolaba la idea de que México era únicamente un lugar de tránsito para las drogas y paulatinamente nos hemos vuelto un espacio de consumo. Yo creo que ahí también está la preocupación del gobierno mexicano, porque ya han aparecido varios casos documentados ya sobre sobredosis de fentanilo, de mucha gente que en algunos casos ni siquiera está consciente que está consumiendo fentanilo, que los propios cárteles de las drogas están haciéndolo pasar con otro tipo de drogas como cocaína, por ejemplo, o como la llamada piedra, este residuo de la cocaína, y entonces comienza a generarse un problema de salud pública que son alentados por los grupos criminales, y yo cerraría con esto, que no existe grupo criminal que no tenga apoyo institucional. Así que cuando hablamos de que aquí detrás está el crimen organizado, hay que hablar también de un crimen institucionalizado que está permitiendo esto y que lo permite principalmente porque el fentanilo, como cualquier otra droga, deja ganancias millonarias. Óscar, desde tu punto de vista como experto, si mal no recuerdo, uno de los argumentos de Felipe Calderón para sacar al ejército, a la armada a las calles y combatir directamente a los cárteles de la droga fue el incremento considerable del consumo de drogas en nuestro país. Es decir, México pasó de ser un país de trasiego de drogas, un país en el que recibía la droga de los cárteles colombianos para enviarla a los Estados Unidos y se empezó a convertir en un país también consumidor de esa droga, marihuana, cocaína y ahora lo que mencionas, el fentanilo. Ha faltado también esa parte de las últimas 3 administraciones, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador, de atacar la política pública de salud para evitar precisamente el que jóvenes, el que adultos, niños caigan en el consumo de las drogas, además de todo lo que hemos venido platicando, desde luego, de la cuestión de la lucha contra los cárteles criminales. Sí, completamente. Durante los últimos 30 años le hemos dado el enfoque completamente equivocado al tema de las drogas. Vaya, en la historia de la humanidad no hay ningún episodio en el cual el ser humano no tenga una relación con psicotrópicos o con narcóticos. Esto básicamente viene, vaya, desde los tiempos, desde que los hombres cazaban mamuts. Estamos hablando de los orígenes de la humanidad. Desde entonces existen muchos información, muchos datos sobre nuestra relación con los psicotrópicos. Y no hay ninguna experiencia internacional que nos diga que las drogas pueden terminarse o que el ser humano va a dejar de tener una relación con ellas. Lo que hay que hacer es que esa relación se haga bajo una perspectiva de salud pública y que los presupuestos de la salud pública, que son presupuestos evidentemente de los más grandes que puede erogar un país, no sean consumidos por drogas sintéticas ilegales que además generan daños terribles e irreversibles y que afectan incluso directamente a la población económicamente activa de un país. En Estados Unidos, por ejemplo, en zonas como Virginia, como Carolina del Norte, como Carolina del Sur, tienen un grave problema de disminución de fuerza de tarea porque la mayoría de los jóvenes o muchos de ellos están ya enganchados a drogas como el fentanilo. Ha faltado evidentemente una perspectiva de salud pública, pero al mismo tiempo también ha faltado una perspectiva de seguridad pública, porque a los cárteles de las drogas únicamente se les ataca como si fueran una especie de monstruo salido como un error del sistema. Y no es así. Los cárteles son una creación del sistema. Existen porque reciben apoyo institucional y base social. Y si no se entiende así, que son parte de una estructura que está enquistada en el servicio público y que entonces para poder terminar con ese cáncer hay que empezar por pasar el bisturí por el servicio público, se va a seguir pensando que la solución está en patrullar las calles, cuando está en hacer limpias en las instituciones. Es decir, estamos tratando de evitar que entren los mosquitos a la casa con la ventana abierta. Y así no se puede resolver ningún tipo de problema. Por eso yo creo que tiene que ser una combinación de ambas. No puede ser una guerra contra las drogas convertida en una guerra contra los usuarios de las drogas. Tiene que haber apoyo y presupuesto público para los usuarios y tiene que haber una operación decidida y presencia del Estado para poder terminar con esos grupos criminales que, insisto, no pueden explicarse sin apoyo institucional.
Ahorita que hacías esta analogía, Óscar, Eduardo, sobre no puedes evitar que los mosquitos entren a la casa si tienes el mosquitero abierto o la ventana abierta o la puerta abierta, por agregarle más a esta analogía que hacías referencia, o tener ya mosquitos incluso adentro de la misma casa, que ahora que pasaron este proceso electoral que decían estos narcocandidatos o estos narcoestados, ¿qué tanto es esa presencia de esto o qué tanto hay en nuestro país realmente, así como se hizo la afirmación hace un par de meses? Yo creo que Eduardo aquí es el experto para contestar esa pregunta. Me parece que él es la voz autorizada. Pues es increíble y muy interesante lo que nos acabas de platicar, Óscar, lo que acabas de analizar con nosotros. Yo también me quedo con esta analogía, es verdaderamente interesante, pero sobre todo voltear a ver no nada más a estos centros, porque tal parece que muchas veces no se enfoca en Cajeme porque incrementó el nivel de violencia y el siguiente mes, cuando el secretario ejecutivo vuelve a dar los datos, pues resulta que ya es otra vez Tijuana en Baja California, o que viene siendo Chihuahua allá en este estado con el mismo nombre. Es verdaderamente sí complicado, pero pues nos hemos dado cuenta, Óscar, por lo que puedo llegar a concluir, es que a final de cuentas no hay inteligencia y no hay una estrategia definida para atacar los frentes de la lucha contra el narcotráfico, que es la seguridad y la salud pública. Sí. Completamente. Estamos todavía, lamentablemente, de una manera diferente. Óscar. Sí, lo que decía, falta inteligencia a la hora de abordar este tema desde la perspectiva criminal, falta evidentemente también un cambio de paradigma para poder afrontarlo desde una parte de salud pública, y también, ¿por qué no?, falta mucha empatía de la sociedad para atacarlo desde la parte social. Es cierto que una parte de este problema se puede atacar con problemas sociales, con transferencias de dinero, con ampliar las oportunidades para mucha gente. Sin embargo, el estigma que cargan algunos programas asistencialistas hace que los gobiernos, con tal de ganar popularidad, eliminen esta parte importante y se vayan a la espectacularidad del operativo y los balazos y todo. Creo que son un componente de 3 que lamentablemente a 15 años de la guerra contra el narco apenas estamos entendiendo, apenas estamos empezando a descubrir cuáles son las fórmulas, porque además, lamentablemente, no hay experiencia internacional que nos guíe a nosotros. México tiene una situación particular, una historia muy particular que requiere de soluciones particulares, y lamentablemente durante muchos años hemos atacado este problema con recetas internacionales que poco tienen que ver con nosotros, nuestro perfil, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y apenas a 15 años comenzamos a identificar recetas propias para salir de este desastre en el que todos nos metimos y todos somos responsables. Gran tema es el que estamos hablando en este mediodía. Muchas gracias, Óscar Balderas, por este análisis que hemos tenido en esta mesa aquí en Mega Noticias. Gracias por estos minutos. Gracias Eduardo, gracias Mitzi, me da gusto saludarlos. Hasta luego, Óscar, gracias.